Santo Padre, reciba mi cordial saludo. Soy la hermana Lady María de San José, carmelita descalza del Monasterio de la Santísima Trinidad de la Estrella. Hoy hago mías sus palabras cuando en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium nos dice: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Con Cristo siempre nace y renace la alegría. Ha sido esta mi experiencia y el camino recorrido a lo largo de estos 14 años de seguimiento al Señor en la vida consagrada. Años que se han vivido en la alegría de un sí generoso, al servicio de Dios, de mis hermanos y de mi madre la Iglesia. Al traer a la memoria aquel momento en el que por primera vez, cuando tan solo tenía 14 años, sentí en mi corazón la llamada y el deseo de consagrarle al Señor toda mi vida, un sentimiento de profunda gratuidad me invade, pues me sentí amada con predilección, llamada por mi nombre e invitada, a pesar de mi pobreza, a ser portadora del más valioso de los tesoros, la vocación religiosa. Cuán importantes y valiosos fueron para mí los valores cristianos recibidos en mi hogar, en el colegio y en mi comunidad parroquial. Sin duda alguna, allí nació y en silencio fue germinando la semilla de mi vocación, junto al testimonio de tantos sacerdotes y seminaristas que Dios puso en mi camino y quienes con su alegría, entrega, olvido de sí, generosidad, celo ardiente por salvar almas y extender el reino de Dios, fueron despertando en mi corazón el deseo de la entrega y de la búsqueda de aquel que podía dar sentido y plenitud a mi vida. Quiero decirle a los jóvenes que me escuchan y que sienten en lo profundo de su corazón que Dios los llama, que no tengan miedo de entregar a Dios su vida, la vida por la causa del Evangelio, que seguir al Señor vale la pena, que abandonar en sus manos nuestros sueños, nuestros ideales, es lo mejor, pues Él no defrauda nuestra esperanza y solo Él puede colmar los deseos más profundos de felicidad que alberga el corazón humano. Soy feliz de haber entregado mi vida al Señor desde la soledad del claustro y la oración. Querido Santo Padre, gracias por el testimonio de su vida que nos edifica y nos enriquece, y por su palabra que guía y conduce nuestro caminar hacia Dios. Gracias por estar entre nosotros, por ser peregrino de la paz y de la esperanza, y por comunicarnos la ternura de Dios y su amor infinitamente misericordioso. Su Santidad Papa Francisco, qué bueno tenerlo entre nosotros. Mi nombre, María Isabel Arboleda Pérez, junto con mi esposo y mis 3 hijos, entre ellos un sacerdote
y en nombre de todas las familias antioqueñas a las que Dios nos ha bendecido con un hijo sacerdote, le damos un caluroso saludo. Santo Padre, porque es verdad, tener un hijo sacerdote es toda una bendición de Dios. Nuestra familia siempre hemos cultivado los valores humanos y cristianos en nuestros hijos. Con la gracia de Dios hemos sido una familia de oración y caridad. Esto ayudó a despertar el deseo sacerdotal de mi hijo, porque la familia es el primer semillero de vocaciones. Y ahora que nuestro hijo es sacerdote, nuestra familia lo sigue acompañando con nuestra presencia de oración. Siempre en nuestras oraciones le pedimos al Beato Mariano de Jesús Hoyos que sea el intercesor en todas las vocaciones sacerdotales. Además, un grupo de madres de sacerdotes y seminaristas desde hace 24 años periódicamente nos reunimos en forma de cenáculo para orar y por la perseverancia de la santidad de nuestros hijos sacerdotes y seminaristas, un apostolado que cada día crece más. En nombre de todas las familias que tenemos la dicha de tener un hijo sacerdote, le pedimos derrame muchas bendiciones especiales sobre nuestros hijos sacerdotes y sobre todos nuestros hogares. Que Dios lo bendiga, Santo Padre. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y toda rama que da fruto la limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a las ramas, que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado.
No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes, consagrados, consagradas, seminaristas, queridas familias, queridos paisas. La alegría de la vida verdadera que acabamos de escuchar del Evangelio de Juan se da en el contexto de la última cena de Jesús. En ese ambiente de intimidad, de cierta tensión, pero cargada de amor, el Señor lavó los pies de los suyos, quiso perpetuar su memoria en el pan y el vino, y también les habló a los que más quería desde lo hondo de su corazón. En esa primera noche eucarística, en esa primera caída del sol, después del gesto de servicio, Jesús abre su corazón, les entrega su testamento. Y así como en aquel cenáculo se siguieron reuniendo posteriormente los apóstoles con algunas mujeres y María, la Madre de Jesús, hoy también acá, en este espacio, nos hemos reunido nosotros a escucharlo y a escucharnos. La hermana Lady de San José, María Isabel y el padre Juan Felipe nos han dado su testimonio. También cada uno de los que estamos aquí podríamos narrar la propia historia vocacional y todos coincidirían en la experiencia de Jesús que sale a nuestro encuentro, que nos primerea y que de ese modo nos ha captado el corazón. Como dice el documento de Aparecida, conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo, el gozo de evangelizar. Muchos de ustedes, jóvenes, habrán descubierto este Jesús vivo en sus comunidades, comunidades de un fervor apostólico contagioso que entusiasman y suscitan atracción. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. La vida fraterna y fervorosa de la comunidad es la que despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización. Los jóvenes son naturalmente inquietos, ¿o me equivoco? Y aquí quiero detenerme un instante y hacer memoria dolorosa.
Es un paréntesis esto. Los jóvenes son naturalmente inquietos. Inquietud tantas veces engañada, destruida por los sicarios de la droga. Medellín me trae ese recuerdo. Me evoca tantas vidas jóvenes truncadas, descartadas, destruidas. Los invito a recordar, a acompañar este luctuoso cortejo, a pedir perdón para quienes destruyeron las ilusiones de tantos jóvenes, pedirle al Señor que convierta sus corazones, a pedir que acabe esta derrota de la humanidad joven. Los jóvenes son naturalmente inquietos y si bien asistimos a una crisis del compromiso y de los lazos comunitarios, son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y de voluntariado. Son muchos. Y algunos, sí, son católicos practicantes. Otros son católicos al agua de rosa, como decía mi abuela, ¿no? Otros no saben si creen o no creen, pero esa inquietud los lleva a hacer algo por los demás. Esa inquietud hace llenar los voluntariados de todo el mundo de rostros jóvenes. Hay que encauzar la inquietud. Cuando lo hacen captados por Jesús, sintiéndose parte de la comunidad, se convierten en callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. ¿Y cuántos, sin saber que lo están llevando, lo llevan? Esa riqueza de callejear sirviendo, de ser callejeros de una fe que quizás ellos mismos no terminan de entender. Es testimonio que nos abre a la acción del Espíritu Santo que entra y nos va trabajando el corazón. En uno de los viajes, en la jornada de la juventud de Polonia, en el almuerzo que tuve con los jóvenes, con 15 jóvenes y el arzobispo, uno me preguntó, ¿qué le puedo decir yo a un compañero mío joven que es ateo, que no cree? ¿Qué argumento le puedo dar? Y a mí se me ocurrió contestarle, mira, lo último que tenés que hacer es decirle algo. Se quedó mirando. Empezá a hacer, empezá a comportarte de tal manera que la inquietud que él tiene adentro lo haga curioso y te pregunte. Y cuando te pregunte por tu testimonio, ahí podés empezar a decir algo. Es tan importante ese callejear la fe, callejear la vida.
Y esa es la vid a la que se refiere Jesús en el texto que hemos proclamado. La vid es todo ese pueblo de la alianza. Profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, se refieren a él como una vid. Hasta un salmo, el 80, canta diciendo: tú sacaste de Egipto una vid, le preparaste terreno, echó raíces y llenó toda la región. A veces expresan el gozo de Dios ante su vid, otras su enojo, desconcierto o despecho. Jamás Dios se desentiende de su vid. Nunca deja de padecer su distancia. Si yo me alejo, Él sufre en su corazón. Nunca deja de salir al encuentro de ese pueblo que cuando se aleja de Él se seca, arde y se destruye. ¿Cómo es la tierra, el sustento, el soporte donde crece esta vid en Colombia? ¿En qué contextos se generan los frutos de las vocaciones de especial consagración? Seguramente en ambientes llenos de contradicciones, de claroscuros, de situaciones vinculares complejas. Nos gustaría contar con un mundo con familias y vínculos más llanos, pero somos parte de este cambio de época, de esta crisis cultural. Y en medio de ella, contando con ella, Dios sigue llamando. O sea, que a mí que no me vengas con el cuento de que no, claro, no hay tantas vocaciones de especial consagración, porque claro, con esta crisis que vivimos. ¿Eso sabe qué es? Cuento chino. ¿Clarito? Aún en medio de esta crisis, Dios sigue llamando. Sería casi evasivo pensar que todos ustedes han escuchado el llamado de Dios en medio de familias sostenidas por un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. Algunos sí, pero no todos. Algunas familias, quiera Dios que muchas, son así. Pero tener los pies sobre la tierra es reconocer que nuestros procesos vocacionales, el despertar del llamado de Dios, nos encuentra más cerca de aquello que ya relata la palabra de Dios y de lo que tanto sabe Colombia. Un sendero de sufrimiento y de sangre. La violencia fratricida de Caín sobre Abel y los distintos litigios entre los hijos y entre las esposas de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, llegando luego a las tragedias que llenan de sangre a la familia de David, hasta las múltiples dificultades familiares que surcan la narración de Tobías o la amarga confesión de Job abandonado. Y desde el comienzo ha sido así. No piensen en la situación ideal. Esta es la situación real. Dios manifiesta su cercanía y su elección donde quiere, en la tierra que quiere y como esté en ese momento, con las contradicciones concretas, como Él quiere. Él cambia el curso de los acontecimientos al llamar a los hombres y mujeres en la fragilidad de la propia historia personal y comunitaria. No le tengamos miedo a esta tierra compleja. Antenoche, una chica con capacidades especiales en el grupo
que me dio la bienvenida en la Anunciatura, habló que en el núcleo de lo humano está en la vulnerabilidad. Y explicaba por qué. Y a mí se me ocurrió preguntarle, ¿todos somos vulnerables? Sí, todos. ¿Pero hay alguien que no es vulnerable? Me contestó Dios. Pero Dios quiso hacerse vulnerable y quiso salir a callejear con nosotros. Quiso salir a vivir nuestra historia. Tal como era. Quiso hacerse hombre en medio de una contradicción, en medio de algo incomprensible, con la aceptación de una chica que no comprendía pero obedeció, y de un hombre justo que siguió lo que le fue mandado. Pero todo eso en medio de contradicciones. No tengamos miedo en esta tierra compleja. Dios siempre ha hecho el milagro de generar buenos racimos como las arepas al desayuno. Que no falten vocaciones en ninguna comunidad y en ninguna familia de Medellín. Y cuando en el desayuno se encuentren con una sorpresa de esas lindas, qué lindo. ¿Y Dios es capaz de hacer algo conmigo? Pregúntenselo antes de comerla. Pregúntenselo. Y está bien, que es la de Jesús, tiene el atributo de ser la verdadera. Él ya utilizó este término en otras ocasiones, en el Evangelio de Juan, la luz verdadera, el verdadero pan del cielo o el testimonio verdadero. Ahora la verdad no es algo que recibimos como el pan o la luz, sino que brota desde adentro. Somos pueblo elegido para la verdad y nuestro llamado tiene que ser en la verdad. Si somos sarmientos de esa vid, si nuestra vocación está injertada en Jesús, no puede haber lugar para el engaño, la doblez, las opciones mezquinas. Todos tenemos que estar atentos para que cada sarmiento sirva para lo que fue pensado, para dar frutos. Yo estoy dispuesto a dar frutos. Desde los comienzos, a quienes le toca acompañar los procesos vocacionales, tendrán que motivar la recta intención, es decir, el deseo auténtico de configurarse con Jesús, el pastor, el amigo, el esposo. Cuando los procesos no son alimentados por esta savia verdadera que es el Espíritu de Jesús, entonces hacemos experiencia de la sequedad. Y Dios descubre con tristeza aquellos tallos ya muertos. Las vocaciones de especial consagración mueren cuando se quieren nutrir de honores, cuando están impulsadas por la búsqueda de una tranquilidad personal y de promoción social, cuando la motivación es subir de categoría, apegarse a intereses materiales, que llegan incluso a la torpeza del afán de lucro. Lo dije ya en otras ocasiones y lo quiero repetir
como algo que es verdad y es cierto. No se olviden, el diablo entra por el bolsillo, siempre. Esto no es privativo de los comienzos. Todos nosotros tenemos que estar atentos porque la corrupción en los hombres y la mujer y las mujeres que están en la iglesia empieza así, poquito a poquito. Luego, nos lo dice Jesús mismo, se enraiza en el corazón y acaba desalojando a Dios de la propia vida. No se puede servir a Dios y al dinero. Jesús dice, no se puede servir a Dios a dos señores. O sea, a dos señores, como si hubiera solo dos señores en el mundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Jesús le da categoría de Señor al dinero. ¿Qué quiere decir? Que si te agarra, no te suelta. Será tu Señor desde tu corazón. Cuidado. No podemos aprovecharnos de nuestra condición religiosa y de la bondad de nuestro pueblo para ser servidos y obtener beneficios materiales. Hay situaciones, estilos y opciones que muestran los signos de sequedad y de muerte. ¿Cuándo es eso? No pueden seguir entorpeciendo el fluir de la savia que alimenta y da vida. El veneno de la mentira, el ocultamiento, la manipulación y el abuso al pueblo de Dios, a los frágiles y especialmente a los ancianos y niños, no pueden tener cabida en nuestra comunidad. Cuando una comunidad, una institución, llámese parroquia, lo que sea, opta por ese estilo, es una rama seca. Solo hay que sentarse y esperar que el Señor la venga a cortar. Pero Dios no solo corta. La alegoría continúa diciendo que Dios limpia la vid de imperfecciones. Tan linda es la poda. Duele, pero es linda. La promesa es que daremos fruto y en abundancia, como el grano de trigo, si somos capaces de entregarnos, de donar la vida libremente. Tenemos en Colombia ejemplos de que esto es posible. Pensamos en Santa Laura Montoya, una religiosa admirable cuyas reliquias hoy tenemos aquí. Ella desde esta ciudad se prodigó en una gran obra misionera en favor de los indígenas de todo el país. La mujer consagrada, cuánto nos enseña de entrega silenciosa, abnegada, sin mayor interés que expresar el rostro maternal de Dios. Asimismo podemos recordar al beato Mariano de Jesús Euce Hoyos, uno de los primeros alumnos del seminario de Medellín, y a otros sacerdotes y religiosas y religiosos de Colombia, cuyos procesos de canonización ha sido introducido, como también otros tantos, miles de colombianos anónimos que en la sencillez de su vida cotidiana han sabido entregarse por el Evangelio y que ustedes seguramente llevarán en su memoria y serán estímulos de entrega. Todos nos muestran que es posible seguir fielmente la llamada del Señor, que es posible dar mucho fruto.
aún ahora, en estos tiempos y en este sitio. La buena noticia es que Él está dispuesto a limpiarnos. La buena noticia es que todavía no estamos terminados, estamos en proceso de fabricación. Que como buenos discípulos estamos en camino. ¿Cómo va cortando Jesús los factores de muerte que anidan en nuestra vida y distorsionan el llamado? Invitándonos a permanecer en Él. Permanecer no significa solamente estar, sino que indica mantener una relación vital, existencial, de absoluta necesidad. Es vivir y crecer en unión fecunda con Jesús, fuente de vida eterna. Permanecer en Jesús no puede ser una actitud meramente pasiva o un simple abandono sin consecuencias en la vida cotidiana. Siempre trae una consecuencia, siempre, ¿no? Y permítanme proponerles, porque se está haciendo un poco largo esto, 3. No van a decir que sí, así que no les creo. Permítanme proponerles 3 modos de hacer efectivo este permanecer, o sea que los puede ayudar a permanecer en Jesús. Primero, permanecemos en Jesús tocando la humanidad de Jesús, con la mirada y los sentimientos de Jesús, que contempla la realidad, no como juez, sino como buen samaritano, que reconoce los valores del pueblo con el que camina, así como sus heridas y sus pecados, que descubre el sufrimiento callado y se conmueve ante las necesidades de las personas, sobre todo cuando éstas se ven avasalladas por la injusticia, la pobreza indigna, la indiferencia o por la perversa acción de la corrupción y la violencia. Con los gestos y las palabras de Jesús que expresan amor a los cercanos y búsqueda de los alejados, ternura y firmeza en la denuncia del pecado y el anuncio del Evangelio, alegría y generosidad en la entrega y el servicio, sobre todo a los más pequeños, rechazando con fuerza la tentación de dar todo por perdido, de acomodarnos o de volvernos solamente administradores de desgracias. ¿Cuántas veces escuchamos hombres y mujeres consagrados que parece que en vez de administrar gozo, alegría, crecimiento, vida, administran desgracia y se la pasan lamentándose de las desgracias de este mundo? Es la esterilidad de quien es incapaz de tocar la carne sufriente de Jesús. Segundo, permanecemos contemplando su divinidad, despertando y sosteniendo la admiración por el estudio que acrecienta el conocimiento de Cristo, porque como recuerda San Agustín, no se puede amar a quien no se conoce. Privilegiando para ese conocimiento el encuentro con la Sagrada Escritura, especialmente el Evangelio, donde Cristo nos habla, nos revela su amor incondicional al Padre, nos contagia la alegría que brota de la obediencia a su voluntad y al servicio a sus hermanos. Yo les quiero hacer una pregunta, pero no me la respondan. Se la responde cada uno a sí mismo. ¿Cuántos minutos o cuántas horas leo el Evangelio o la Escritura por día?
Se la contesta. Quien no conoce las Escrituras no conoce a Jesús. Quien no ama las Escrituras no ama a Jesús. Gastemos tiempo en una lectura orante de la palabra, en auscultar en ella qué quiere Dios para nosotros y para nuestro pueblo. Que todo nuestro estudio nos ayude a ser capaces de interpretar la realidad con los ojos de Dios. Que no sea un estudio evasivo de los aconteceres de nuestro pueblo, que tampoco vaya al vaivén de modas o ideologías, que no viva de añoranzas ni quiera encorsetar el misterio, que no quiera responder a preguntas que ya nadie se hace y dejar en el vacío existencial a aquellos que nos cuestionan desde las coordenadas de sus mundos y sus culturas. Permanecer y contemplar su divinidad, haciendo de la oración parte fundamental de nuestra vida y de nuestro servicio apostólico. La oración nos libera del lastre de la mundanidad, nos enseña a vivir de manera gozosa, a elegir alejándonos de la superficialidad en un ejercicio de verdadera libertad. En la oración crecemos en libertad, en la oración aprendemos a ser libres. La oración nos saca de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una experiencia religiosa vacía, y nos lleva a ponernos con docilidad en las manos de Dios para realizar su voluntad y hacer eficaz su proyecto de salvación. Y en la oración yo les quiero aconsejar una cosa también. Pidan, contemplen, agradezcan, intercedan, pero también acostúmbrense a adorar. No está muy de moda adorar. Acostúmbrense a adorar, a aprender a adorar en silencio. Aprendan a orar así. Seamos hombres y mujeres reconciliados para reconciliar. Haber sido llamados no nos da un certificado de buena conducta e impecabilidad. No estamos revestidos de una aureola de santidad. Guay, el religioso, el consagrado, el cura o la monja que vive con cara de estampita, por favor. Guay. Todos somos pecadores. Todos necesitamos del perdón y la misericordia de Dios para levantarnos cada día. Él arranca lo que no está bien y hemos hecho mal, lo echa fuera de la viña, lo quema, nos deja limpios para poder dar fruto. Así es la fidelidad misericordiosa de Dios para con su pueblo, del que somos parte. Él nunca nos dejará tirados al costado del camino, nunca. Dios hace de todo para evitar que el pecado nos venza y que después nos cierre las puertas de nuestra vida a un futuro de esperanza y de gozo. Él hace de todo para evitar eso. Y si no lo logra, se queda al lado. Hasta que se me ocurra mirar para arriba, porque me doy cuenta que estoy caído. Así es Él. Finalmente, hay que permanecer en Cristo para vivir en alegría. Tercero, permanecer para vivir en alegría. Si permanecemos en Él, su alegría estará con nosotros. No seremos discípulos tristes y apóstoles amargados. Lean el final
de Evangelii Nuntiandi. Nos aconseja esto. Al contrario, reflejaremos y portaremos la alegría verdadera, el gozo pleno que nadie nos va a poder quitar. Difundiremos la esperanza de nuestra vida que Cristo nos ha traído. El llamado de Dios no es una carga pesada que nos roba la alegría. ¿Que es pesada? A veces sí, pero no nos roba la alegría. A través de ese peso también nos da la alegría. Dios no nos quiere sumidos en la tristeza, uno de los malos espíritus que se apoderaban del alma y que ya denunciaban los monjes del desierto. Dios no nos quiere sumidos en el cansancio que viene de actividades mal vividas, sino una espiritualidad que haga feliz nuestra vida y aún nuestras fatigas. Nuestra alegría contagiosa tiene que ser el primer testimonio de la cercanía y del amor de Dios. Somos verdaderos dispensadores de la gracia de Dios cuando transparentamos la alegría del encuentro con Él. En el Génesis, después del diluvio, Noé planta una vid como signo del nuevo comienzo. Finalizando el Éxodo, los que Moisés envió a inspeccionar la tierra prometida volvieron con un racimo de uvas de este tamaño. Signo de esa tierra que emanaba leche y miel. Dios se ha fijado en nosotros, en nuestras comunidades y en nuestras familias. Están aquí presentes y me parece muy de buen gusto que estén los padres y las madres de los consagrados, los sacerdotes y los pastores. Dios se ha fijado en nosotros, en nuestras comunidades y familias. El Señor ha puesto su mirada sobre Colombia. Ustedes son signos de ese amor de predilección. Nos toca ahora ofrecer todo nuestro amor y servicio unidos a Jesucristo, que es nuestra vida, y ser promesa de un nuevo inicio para Colombia, que deja atrás diluvios como el de Noé, diluvios de desencuentros y de violencias, que quiere dar muchos frutos de justicia y de paz, de encuentro y de solidaridad. Que Dios los bendiga, que bendiga la vida consagrada en Colombia y no se olviden de rezar por mí para que me bendiga también. Gracias. ...4:52, tal vez es la intervención más larga del Papa Francisco en Colombia. Habló más de 35 minutos, incluso padres Novoa, Linero y Margarita, habló más que en la homilía de esta mañana. Lo cual es comprensible porque le está hablando a aquellos que tienen que realizar en la parte de adelante del ejército evangelizador la tarea. Y por otro lado, Juan Roberto, como dice el Evangelio, a quien mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Y los religiosos y los presbíteros hemos recibido mucho de las más diversas formas. Y evidentemente por eso Francisco quiere detenerse con nosotros y señalarnos muchas exigencias y retos que con frecuencia se nos olvidan. Margarita, yo creo que frases para destacar, una muy dura, cuando dijo que evocaba ese triste Medellín que estuvo sumido en las drogas y los sicarios. Así es. Y no solo invitó a recordarlo, sino pidió perdón. Sí, el Papa les pidió a los religiosos
pedir por el perdón de todos aquellos que han destruido las ilusiones de tantos jóvenes a través de las drogas, y pedir también que se acabe ese flagelo que se ha convertido realmente en un peligro para el futuro de los jóvenes del mundo. Y ha acuñado una nueva forma de impulsar su mismo concepto de salir a las periferias de una iglesia que hace lío. Aquí ha dicho callejear la fe. Los ha invitado a todos los religiosos a convertirse en callejeros de la fe. Eso, como decía mi abuela, en cristiano significa a salir a la calle, a promocionar la fe, a revivirla y hacer que los jóvenes especialmente se acerquen de nuevo a Jesús. Y por eso también Francisco, a la religiosa y a los religiosos, nos llama la atención sobre nuestros peligros. La vocación religiosa y presbiteral muere cuando busca honores, cuando busca ser sacerdote religioso para subir de categoría, apegándose a los bienes materiales que terminan en el afán de lucro. El diablo entra por el bolsillo siempre. Me sumo a esas palabras de Carlos, que creo son maravillosas, y agrego la tarea de al final. Siguiendo el capítulo 15 del Evangelio de Juan, ese simil, esa alegoría de la vid y los sarmientos, nos coloca 3 tareas para permanecer unidos al Señor. 1, permanecemos reconociendo la humanidad de Jesús como buenos samaritanos, no como jueces, como buenos samaritanos. Esa es una frase clave del discurso. 2, permanecemos reconociendo su divinidad, orando y leyendo la palabra. Y 3, viviendo en alegría. Queridos paisas, así arrancó esta bellísima intervención, que para muchos ya es un tratado de cómo llevar la vocación religiosa. No lo dudes. Y así lo ha hecho en este momento, pues está por terminar esta ceremonia que se convierte en el último acto, Margarita, de su visita a la ciudad de Medellín. Se dispone, parece, a hablar y quizá dar la bendición. Y a leer el Padre Nuestro. Sí, ahora nos va a dar la bendición según el programa. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y les deseo que cada día más sean más fieles en el seguimiento de Jesús. Gracias. Y termina su encuentro con los religiosos con una tareita. Una tareita. La tareita de seguir fieles la tarea de la vida a Jesús. Tal vez el encuentro más sentido, más esperado, en una jornada, Margarita, que ha sido dedicada hoy, la visita a Medellín, a la vocación religiosa. Para los religiosos, la tarea clara de callejear la fe, y una frasecita quizá que para los no religiosos funciona bien para reflexionarlo un poco, y es no ser católicos al agua rosa, como decía la abuela del Papa Francisco. ¿Sabes qué me impactó? La experiencia pequeña que contó con el amigo ateo. Genial. Al amigo ateo, ¿qué se le dice a un ateo? No le digas nada, no tienes nada que decirle. Nosotros que estamos acostumbrados a tratar de convencer al otro. No, vive, ama. Y cuando él tenga curiosidad, háblale. El mensaje de este hombre, el Papa Francisco, que se despide, repito, el discurso más largo desde que está en Colombia, la intervención más prolongada, la acaba de terminar, casi 40 minutos de conversación con los religiosos, Padre Novoa y Padre Linero, del departamento de Antioquia. Así es. Y Francisco nos sigue dando
a partir de su experiencia, de su testimonio, porque él habla a partir de lo que él ha vivido, nos sigue haciendo caer en cuenta a los religiosos y a los presbíteros de errores que cometemos. ¿Cuántos consagrados solo se pasan lamentándose de lo malo que hay en este mundo, incapaces de tocar la carne de Jesús? Hay vocaciones y tenemos que encontrarlas en este mundo complicado, confuso, donde la familia está en crisis. No esperemos situaciones ideales, partamos de lo que hay, encarnémonos, eso es Jesús, parte de lo que hay. Dios se quiso hacer vulnerable. Y una frase que retumba la dijo el padre Linero, que la pronunció el Papa: para tocar a Jesús no hay que ser un juez, sino un buen samaritano. Así es. 4 de la tarde, 59 minutos, la panorámica de la Plaza La Macarena. En minutos saldrá de allí rumbo al aeropuerto Olaya Herrera, donde fue la misa de esta mañana, Margarita, y de ahí, a bordo, ahora sí de un helicóptero, rumbo al aeropuerto José María Córdoba, y ahí abordar el avión de Avianca que lo traerá de nuevo a la ciudad de Bogotá, donde pasará su cuarta noche, la última que pasa en nuestro país. Pues se van a usar por fin los helicópteros que se quedaron parqueados ahí esta mañana en el José María Córdoba, el helicóptero blanco y los dos helicópteros militares destinados a escoltarlo. Que no se usaron por el mal tiempo de esta mañana. Tuvo que bajar desde Río Negro a Medellín a bordo del vehículo. Escuchemos un poco la música con la que los religiosos de Antioquia despidieron al Papa Francisco. Como muchas veces nos lo ha dicho el Papa Francisco. 5 en punto de la tarde, la imagen de la organización impecable de los religiosos, Margarita, que aguardaron pacientemente durante casi 2 días, esperaron en la puerta, hicieron fila, viajaron primero desde zonas muy remotas de Antioquia, de Chocó, e incluso de la costa, para asistir a este evento. También llamó la atención que hubo testimonios de sacerdotes, de una religiosa y de la señora madre de un sacerdote, que dijo, entre otras cosas, una frase muy bella: tener un hijo sacerdote es una bendición de Dios. Que para muchas familias paisas, en realidad, para una gran mayoría es un factor común, ¿no? Que sí, alguno de los miembros de la familia sea religioso. Una frase también que pronunciaron los religiosos que hablaron: hay una nueva primavera vocacional en Colombia, y todos se convirtieron en estos testimonios de fe, de vocación y de servicio. Ya en instantes, lo que usted mencionaba, Margarita, en la parte izquierda de nuestra pantalla, los helicópteros que aguardan por el Papa Francisco en el aeropuerto Olaya Herrera, que lo van a llevar al José María Córdoba. El Papa viaja a esta hora en papamóvil sentado. Va sentado, ha sido una jornada dura, donde, entre otras cosas, el descanso de hoy, el de mediodía, del Santo Padre fue más corto, porque recordemos que como tuvo que bajar a Medellín por tierra, por el mal tiempo, entonces el descanso fue corto, pero él simplemente se sentó un ratico, chiquitico, sí. Y ustedes lo ven, se acaba de parar para saludar a la gente de Medellín que lo despide a esta hora. Mucha gente estuvo durante todo el día pendiente del Papa en la capital de Antioquia. Qué bueno que al menos probó la sillita, porque es bien cómoda, se ve bien cómoda y bien bonita, colchonada, pero nunca se sienta. Así es. Él no se sienta, porque es que además mire cómo lo va a hacer con esta cantidad de gente que lo despide. Juan Jacobo Castellanos, en el epílogo de este acto, allí en la Plaza de la Macarena y en las calles ya de Medellín, cuando sale rumbo al aeropuerto Olaya Herrera. Juan Jacobo. Juan, justo en nuestro
puesto de transmisión está pasando el Papa, se acaba de sentar, el viento hace sus efectos, se está metiendo por debajo del deprimido de Parques del Río, lo alcanzamos a ver que se quitó el solideo para poder pasar por este punto, va camino al Olaya, en donde ya lo están esperando los helicópteros del Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana, que lo subirán a él y al séquito papal al aeropuerto de Río Negro. Muchísima gente aquí en la avenida regional despidiendo al Papa, absolutamente atestada la avenida San Juan de Fieles, también la avenida regional, y bueno, se va el Papa de Medellín, se está despidiendo en este momento y en un recorrido muy corto de aproximadamente unos 4 kilómetros que durará aproximadamente unos 5 minutos, estará llegando al aeropuerto Olaya Herrera. Ha sido un evento bellísimo, muy emotivo en la Plaza de la Macarena, y de esta manera se despide el Papa Francisco de la capital de Antioquia. Vuelvo con ustedes a Bogotá. Juan Jacobo, y bella y emotiva también la despedida que le dan los paisas, en verdad está muy bonita todo el recorrido a lo largo del río por el cual el Papa se dirige ahora al aeropuerto Olaya Herrera. Hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos con más.